¿Cómo llegar al cielo donde habita Dios? La Biblia es clara en que no todos entrarán en el tercer cielo. Jesús enseñó en Juan 14, 6. Yo soy el camino, la verdad, y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí. Esto significa que la única forma de acceder a la presencia de Dios es a través de Jesucristo. No es por nuestras obras ni por nuestra justicia propia, sino por la gracia de Dios y la fe en su Hijo. Apocalipsis 9 y 27 nos dice que no entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Esto confirma que la entrada al cielo está reservada para aquellos que han sido redimidos por la sangre de Cristo. Jesús también nos enseñó en Mateo 7 y 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esto nos deja una enseñanza profunda, no basta con conocer de Dios, sino que debemos vivir conforme a su voluntad, manteniendo una relación genuina con Él. ¿Qué dice Jesús sobre este lugar? Jesús habló muchas veces del cielo, dejando claro que es un lugar real preparado para aquellos que creen en Él. En Juan 14, 2-3, nos da una de las promesas más hermosas. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta declaración de Jesús es un consuelo para todos los creyentes. No estamos destinados a la muerte ni a la destrucción, sino a la vida eterna en la presencia de Dios. En Mateo 6, 19-20, Jesús también nos exhorta a poner nuestra mirada en el cielo y no en las riquezas de la tierra. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Esto nos recuerda que todo lo material es pasajero, pero nuestra recompensa en el cielo es eterna. Conclusión. El tercer cielo es la morada de Dios, el destino final de los redimidos, el paraíso donde reinaremos junto a Cristo por la eternidad. La Biblia nos llama a vivir con esta esperanza, a mantenernos firmes en la fe y a preparar nuestros corazones para ese momento glorioso. La pregunta es, ¿estás listo para entrar en el cielo donde habita Dios? Jesús ha preparado un lugar, pero depende de cada uno aceptar su invitación. Quédate hasta el final del vídeo, porque haremos una oración especial para pedirle a Dios que nos guíe en este camino hacia la eternidad. Versículos clave que revelan el misterio de los tres cielos. A lo largo de la Biblia, encontramos referencias que nos ayudan a comprender el concepto de los tres cielos. Estos versículos no solo nos dan una base bíblica, sino que también nos revelan la profundidad del plan de Dios y la realidad espiritual que nos rodea. 2 Corintios 12, 2 La visión del tercer cielo. Conozco a un hombre en Cristo, que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Este versículo es clave porque es una de las pocas menciones directas del tercer cielo en la Biblia. El apóstol Pablo habla de una experiencia en la que fue llevado a este lugar, pero sin saber si ocurrió físicamente o solo en espíritu. Lo que hace impactante esta visión es que Pablo escuchó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar, 2 Corintios 12, 4. Esto nos indica que el tercer cielo es un lugar de gloria indescriptible, una realidad tan elevada que la mente humana no puede comprender ni poner en palabras lo que se experimenta allí. Este pasaje confirma que el tercer cielo es la morada de Dios, un lugar separado del cielo físico y del reino espiritual donde habitan los ángeles y las potestades. Es el destino final de los redimidos, donde Dios ha preparado moradas eternas para su pueblo. Efesios 6 y 12 La lucha en el segundo cielo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este versículo nos revela la existencia de una batalla espiritual que se libra en un reino invisible, el cual corresponde al segundo cielo. Aquí habitan seres espirituales tanto buenos como malos, ángeles, demonios y otras entidades espirituales. Las regiones celestes mencionadas aquí no se refieren al cielo donde Dios habita,
sino a un ámbito espiritual donde las fuerzas del mal intentan obstaculizar los propósitos divinos. En el libro de Daniel, encontramos una historia que ilustra esta lucha en el segundo cielo. En Daniel 10, 12-13, se menciona que un ángel fue enviado con una respuesta a la oración de Daniel, pero fue retenido durante 21 días por el príncipe de Persia, una entidad espiritual maligna. Miguel, un arcángel, tuvo que intervenir para que el ángel pudiera llegar a Daniel. Esto confirma que en el segundo cielo existe una guerra constante entre las fuerzas de Dios y las fuerzas del enemigo. Nuestra lucha como creyentes no es contra personas, sino contra estas influencias espirituales. Por eso, Efesios 6 nos exhorta a vestirnos con la armadura de Dios para resistir en el día malo y permanecer firmes. Génesis 1:1 Dios creó los cielos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este versículo es el punto de partida para entender la estructura de los cielos en la Biblia. Lo primero que Dios menciona en su palabra es que creó los cielos en plural, lo que implica que existen múltiples cielos y no solo uno. Aquí se nos introduce a la idea de que la creación de Dios no se limita a lo visible, sino que abarca diferentes dimensiones celestiales. A partir de este pasaje, podemos entender que 1. El primer cielo es el cielo físico, donde están el sol, la luna y las estrellas. 2. El segundo cielo es el ámbito espiritual donde habitan los ángeles y las potestades. 3. El tercer cielo es la morada de Dios, el paraíso eterno. La Biblia es clara en que Dios es el creador de todas estas realidades, y aunque no siempre podemos ver lo que ocurre en los cielos superiores, la Escritura nos revela que existen y que juegan un papel fundamental en la historia de la humanidad y en el propósito divino. Conclusión. Estos 3 versículos clave nos ayudan a comprender el concepto de los 3 cielos desde una perspectiva bíblica. No estamos hablando de una teoría o una interpretación humana, sino de una enseñanza que se encuentra en la palabra de Dios. 2 Corintios 12:2 nos muestra que el tercer cielo es real y que Pablo tuvo una visión de su gloria. Efesios 6:12 nos revela la existencia del segundo cielo, donde se libra una guerra espiritual que afecta nuestras vidas. Génesis 1:1 establece la base de que Dios creó los cielos y la tierra, confirmando la existencia de estos 3 niveles celestiales. Comprender esta verdad nos ayuda a fortalecer nuestra fe, a ser conscientes de la realidad espiritual y a enfocarnos en la esperanza de la vida eterna con Dios en su reino celestial. ¿Por qué pocos hablan de esto? El concepto de los 3 cielos es una enseñanza bíblica profunda, pero muchas iglesias y cristianos no suelen hablar de ello. ¿Es un tema oculto o simplemente malinterpretado? ¿Por qué esta verdad no se predica con más frecuencia? Y lo más importante, ¿qué impacto tiene en nuestra fe conocer esta revelación? ¿Cómo llegar al cielo donde habita Dios? La Biblia es clara en que no todos entrarán en el tercer cielo. Jesús enseñó en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí. Esto significa que la única forma de acceder a la presencia de Dios es a través de Jesucristo. No es por nuestras obras ni por nuestra justicia propia, sino por la gracia de Dios y la fe en su Hijo. Apocalipsis 9:27 nos dice que no entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Esto confirma que la entrada al cielo está reservada para aquellos que han sido redimidos por la sangre de Cristo. Jesús también nos enseñó en Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esto nos deja una enseñanza profunda, no basta con conocer de Dios, sino que debemos vivir conforme a su voluntad, manteniendo una relación genuina con Él. ¿Qué dice Jesús sobre este lugar? Jesús habló muchas veces del cielo, dejando claro que es un lugar real preparado para aquellos que creen en Él. En Juan 14:2-3, nos da una de las promesas más hermosas. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta declaración de Jesús es un consuelo para todos los creyentes. No estamos destinados a la muerte ni a la destrucción, sino a la vida eterna en la presencia de Dios.
En Mateo 6, 19-20, Jesús también nos exhorta a poner nuestra mirada en el cielo y no en las riquezas de la tierra. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Esto nos recuerda que todo lo material es pasajero, pero nuestra recompensa en el cielo es eterna. Conclusión. El tercer cielo es la morada de Dios, el destino final de los redimidos, el paraíso donde reinaremos junto a Cristo por la eternidad. La Biblia nos llama a vivir con esta esperanza, a mantenernos firmes en la fe y a preparar nuestros corazones para ese momento glorioso. La pregunta es, ¿estás listo para entrar en el cielo donde habita Dios? Jesús ha preparado un lugar, pero depende de cada uno aceptar su invitación. Quédate hasta el final del vídeo, porque haremos una oración especial para pedirle a Dios que nos guíe en este camino hacia la eternidad. Versículos clave que revelan el misterio de los tres cielos. A lo largo de la Biblia, encontramos referencias que nos ayudan a comprender el concepto de los tres cielos. Estos versículos no solo nos dan una base bíblica, sino que también nos revelan la profundidad del plan de Dios y la realidad espiritual que nos rodea. 2 Corintios 12, 2 La visión del tercer cielo. Conozco a un hombre en Cristo, que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Este versículo es clave porque es una de las pocas menciones directas del tercer cielo en la Biblia. El apóstol Pablo habla de una experiencia en la que fue llevado a este lugar, pero sin saber si ocurrió físicamente o solo en espíritu. Lo que hace impactante esta visión es que Pablo escuchó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar, 2 Corintios 12, 4. Esto nos indica que el tercer cielo es un lugar de gloria indescriptible, una realidad tan elevada que la mente humana no puede comprender ni poner en palabras lo que se experimenta allí. Este pasaje confirma que el tercer cielo es la morada de Dios, un lugar separado del cielo físico y del reino espiritual donde habitan los ángeles y las potestades. Es el destino final de los redimidos, donde Dios ha preparado moradas eternas para su pueblo. Efesios 6 y 12 La lucha en el segundo cielo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este versículo nos revela la existencia de una batalla espiritual que se libra en un reino invisible, el cual corresponde al segundo cielo. Aquí habitan seres espirituales tanto buenos como malos, ángeles, demonios y otras entidades espirituales. Las regiones celestes, mencionadas aquí no se refieren al cielo donde Dios habita, sino a un ámbito espiritual donde las fuerzas del mal intentan obstaculizar los propósitos divinos. En el libro de Daniel, encontramos una historia que ilustra esta lucha en el segundo cielo. En Daniel 10, 12-13, se menciona que un ángel fue enviado con una respuesta a la oración de Daniel, pero fue retenido durante 21 días por el príncipe de Persia, una entidad espiritual maligna. Miguel, un arcángel, tuvo que intervenir para que el ángel pudiera llegar a Daniel. Esto confirma que en el segundo cielo existe una guerra constante entre las fuerzas de Dios y las fuerzas del enemigo. Nuestra lucha como creyentes no es contra personas, sino contra estas influencias espirituales. Por eso, Efesios 6 nos exhorta a vestirnos con la armadura de Dios para resistir en el día malo y permanecer firmes. Génesis 1:1 Dios creó los cielos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este versículo es el punto de partida para entender la estructura de los cielos en la Biblia. Lo primero que Dios menciona en su palabra es que creó los cielos en plural, lo que implica que existen múltiples cielos y no solo uno. Aquí se nos introduce a la idea de que la creación de Dios no se limita a lo visible, sino que abarca diferentes dimensiones celestiales. A partir de este pasaje, podemos entender que 1. El primer cielo es el cielo físico, donde están el sol, la luna y las estrellas. 2. El segundo cielo es el ámbito espiritual donde habitan los ángeles y las potestades. 3. El tercer cielo es la morada de Dios, el paraíso eterno. La Biblia es clara en que Dios es el creador de todas estas realidades, y aunque no siempre podemos ver lo que ocurre en los cielos superiores, la Escritura nos revela que existen y que juegan un papel fundamental en la historia de la humanidad y en el propósito divino.
Conclusión. Estos 3 versículos clave nos ayudan a comprender el concepto de los 3 cielos desde una perspectiva bíblica. No estamos hablando de una teoría o una interpretación humana, sino de una enseñanza que se encuentra en la palabra de Dios. 2 Corintios 12, 2 nos muestra que el tercer cielo es real y que Pablo tuvo una visión de su gloria. Efesios 6 y 12 nos revela la existencia del segundo cielo, donde se libra una guerra espiritual que afecta nuestras vidas. Génesis 1:1 establece la base de que Dios creó los cielos y la tierra, confirmando la existencia de estos 3 niveles celestiales. Comprender esta verdad nos ayuda a fortalecer nuestra fe, a ser conscientes de la realidad espiritual y a enfocarnos en la esperanza de la vida eterna con Dios en su reino celestial. ¿Por qué pocos hablan de esto? El concepto de los 3 cielos es una enseñanza bíblica profunda, pero muchas iglesias y cristianos no suelen hablar de ello. ¿Es un tema oculto o simplemente mal interpretado? ¿Por qué esta verdad no se predica con más frecuencia? Y lo más importante, ¿qué impacto tiene en nuestra fe conocer esta revelación? ¿Es un tema oculto o que se malinterpreta? Existen varias razones por las que la enseñanza de los 3 cielos no es ampliamente abordada en las predicaciones y estudios bíblicos. 1. Falta de conocimiento teológico profundo. Muchas iglesias se centran en enseñanzas más prácticas y aplicables a la vida diaria, como la fe, la oración o la salvación. Sin embargo, hay temas más complejos, como la estructura del mundo espiritual, que suelen quedar en un segundo plano. Algunos pastores y maestros pueden no estar completamente informados sobre este concepto o pueden no considerarlo esencial para la vida cristiana. 2. Miedo a la controversia o confusión. Algunos líderes cristianos evitan hablar sobre temas espirituales profundos porque temen que la congregación no lo entienda o lo malinterprete. El concepto de los 3 cielos implica una dimensión espiritual que no es visible a simple vista, lo que puede generar dudas o incluso debates teológicos sobre su significado. 3. Influencia de interpretaciones modernas. En el cristianismo moderno, muchas enseñanzas han sido simplificadas. La idea del cielo se ha reducido a un solo lugar donde Dios habita y a donde los creyentes esperan ir después de la muerte. Sin embargo, la Biblia muestra que hay diferentes cielos con propósitos distintos. Al no profundizar en la Escritura, muchas personas asumen una visión simplificada que no refleja la totalidad de la enseñanza bíblica. 4. Ataques del enemigo para ocultar la verdad. Efesios 6 y 12 nos dice claramente que hay una lucha en las regiones celestes. El enemigo busca que los creyentes permanezcan en la ignorancia sobre el mundo espiritual para que no comprendan la magnitud de la batalla que se libra en el segundo cielo. Cuando no entendemos cómo opera el enemigo, nos volvemos más vulnerables a sus ataques. ¿Qué impacto tiene en nuestra fe? Entender la verdad de los 3 cielos tiene un impacto profundo en nuestra relación con Dios y nuestra visión de la vida espiritual. 1. Nos ayuda a discernir la guerra espiritual. La existencia del segundo cielo nos muestra que hay una batalla real entre el bien y el mal. Muchos problemas en la vida cristiana tienen raíces espirituales, y conocer este aspecto nos ayuda a estar preparados para enfrentarlos con las armas espirituales que Dios nos da. Efesios 6, 10-18. 2. Nos fortalece en la esperanza del cielo eterno. Saber que el tercer cielo es la morada de Dios y que allí nos espera una eternidad con Él nos llena de esperanza. Como Pablo lo expresó en 2 Corintios 12, 2, el tercer cielo es un lugar glorioso e indescriptible. Esta verdad nos anima a perseverar en la fe, sabiendo que nuestra recompensa no está en esta tierra, sino en la presencia de Dios. 3. Nos motiva a vivir con una perspectiva eterna. Si entendemos que existen distintos cielos y que la realidad espiritual es tan importante como la física, cambia nuestra forma de vivir. Nos enfocamos más en lo eterno que en lo temporal, valoramos más nuestra relación con Dios y buscamos vivir conforme a su voluntad. 4. Nos da mayor confianza en la soberanía de Dios. Saber que Dios es el creador y gobernante de todos los cielos refuerza nuestra confianza en Él. Aunque haya batallas en el segundo cielo y desafíos en el primer cielo, Dios sigue teniendo el control absoluto sobre todo. Esto nos ayuda a no temer, sino a confiar en que su plan se cumplirá en nuestras vidas. Conclusión. El tema de los 3 cielos no es oculto, sino poco explorado. No se trata de un misterio inalcanzable,
sino de una revelación que Dios ha dejado en su palabra para que comprendamos mejor su obra. Al estudiar y meditar en estos pasajes, fortalecemos nuestra fe, comprendemos mejor el mundo espiritual y vivimos con una visión más clara del propósito de Dios. Por eso, es importante que más creyentes conozcan esta verdad y la compartan. Que este conocimiento nos lleve a buscar a Dios con más pasión, a prepararnos para la batalla espiritual y a vivir con la certeza de que nuestra ciudadanía está en los cielos, donde un día estaremos en su presencia para siempre. Oración poderosa para una fe firme. Padre Celestial, te damos gracias por revelarnos tu verdad a través de tu palabra. Hoy reconocemos que tú eres el Dios de los cielos y la tierra, el soberano sobre todo lo visible e invisible. Te pedimos que fortalezcas nuestra fe y nos des entendimiento para caminar en tu verdad. Ayúdanos a vivir con la mirada puesta en la eternidad, sin temor a las batallas espirituales, confiando en tu poder y en tu victoria. Señor, guíanos con tu Espíritu Santo para que cada día busquemos más de ti, para que nuestra vida refleje tu luz y podamos compartir tu mensaje con otros. En el nombre de Jesús, declaramos que nuestra fe se fortalece y que vivimos bajo tu propósito eterno. Amén. Hemos explorado una enseñanza profunda sobre los tres cielos y cómo esta verdad transforma nuestra fe. Si este mensaje te ha edificado, dale like para que más personas puedan verlo y ser bendecidas. No olvides suscribirte a Fe con Dios para recibir más revelaciones bíblicas que fortalecerán tu relación con el Señor. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esta enseñanza, compártelo con ellos. Juntos, sigamos creciendo en la verdad de Dios y viviendo con la mirada puesta en la eternidad. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo vídeo.